El violín, su revolución cumple 20 años. En 2005, el cine mexicano sufrió una revolución. El estreno de El violín, ópera prima del director Francisco Vargas, suscitó un entusiasmo nuevo en el cine mexicano que apenas se recuperaba de los golpes recibidos en la década anterior. Sensible, abierta, humana y con propuestas estéticas poderosas, El violín, ganadora de 3 premios Ariel, entre ellos el de Mejor Ópera Prima y Mejor Guión, se convirtió en referencia para muchos cineastas posteriores. Es también, y lo merece, película de culto en el gusto cinéfilo mexicano del siglo XXI. Hoy, El violín, una de las películas más importantes surgidas del Centro de Capacitación Cinematográfica de México, cumple 20 años. Y vale la pena revisarla, en especial cuando el cine mexicano ha pasado, no siempre de la manera más afortunada, por un periodo de reflexión alrededor de la violencia enraizada en el país. El violín es y será una película propositiva al respecto y lo creemos desde ahora, una de las mejores películas mexicanas con esa temática y sin duda también en términos generales. ¿Por qué? Para responder, invitamos a este podcast Cine Garage al director Axel Muñoz Barba, fan y conocedor de El violín, así como amigo entrañable de Cine Garage. El violín y su revolución cumplen 20 años. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Axel Muñoz Barba, mil gracias de verdad por todo lo que has hecho por hacer este podcast en particular realidad. De entrada vamos a hablar del violín, una película creo que mucho más importante de lo que hemos podido llegar a dimensionar. Antes que nada, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage que tanto te quieren. Bienvenido nuevamente ante el público Cine Garage que tanto te demanda. Muchas gracias por este podcast, Axel. Muchas gracias a ti, Eric. Una vez más, cualquier pretexto es bueno, ¿no? Hagamos que ese pretexto un día tenga unas cervezas en medio, ¿no? Sí, ya es sí. hora. Ya es hora y ya hay clima. Además, está haciendo un Sí. calor del demonio. Para la gente que nos oye fuera de México, vamos a atravesar de la primavera al verano con 6 olas de calor. Así anunciaron ya. Entonces, ahí se las dejo. El violín, Axel, antes de empezar, recordarle a la gente que este es el momento para suscribirse al podcast Cine Garage. Denle al botón de suscribirse, denle al botón de la campana. Eso nos ayuda mucho, no solo para saber en qué países están, sino también para seguir subiendo en los charts, en las listas de popularidad. Estamos muy bien ubicados, lo sé, muchas gracias, pero hombre, si podemos estar más arriba, nunca nos vamos a quejar. Habiendo dicho eso, Axel, El violín, una película que está cumpliendo 20 años, una película que se estrenó, como lo decía yo en la introducción de este episodio, cuando el cine mexicano se venía recuperando de una de las peores décadas en su historia, en todo, una crisis orgánica, una crisis estructural que prácticamente nos dejó sin películas. En los 2000 la cosa empezaba más o menos a querer resucitar y de repente, así sin avisar, aparece Francisco Vargas con una película que tiene muchos orígenes, que tiene varias raíces y que, insisto, creo que no hemos alcanzado a dimensionar con las propuestas y el alcance que tuvo, no solo en su momento, sino ahora, después de haber recorrido un cine que está explorando las violencias nacionales. No sé por dónde quieras empezar, Axel, dándote de nuevo la bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo pues me gustaría empezar porque es un fenómeno medio extraño también dentro del mismo cine nacional. Fue una película que inició como un cortometraje, ¿no? Fue la tesis de Francisco en el CCC. Y por ahí pues se tuvo la visión de que la historia daba para más, cosa contraria que luego hay películas que uno diría, híjole, esto mejor hubiera sido un corto. Se hubieran quedado, sí. Se tuvo la visión de que pues valía la pena alargar esa historia y que lamentablemente pasan 20 años y sigue siendo como muy actual y muy pertinente, ¿no? Siendo además, y esa es una de sus peculiaridades, una película que evidentemente está rodada en México, que por razones muy naturales cualquiera va a identificar. Aquí se vivió una guerrilla, aquí se vivió una guerra sucia de parte del gobierno, es decir, esa situación es reconocible en la historia de México, pero la forma en que está presentada
puede ubicarla en cualquier país del planeta y eso es yo creo que una de sus principales peculiaridades. Y a pesar de eso, como dices, sigue siendo muy actual. No sé si lo digas por la situación de México en particular o por la situación mundial, que tampoco está, digamos, en medio de un jardín de rosas. La cosa está muy, muy dura. Sí, yo digo que mundial. En su momento, Martín Bueje, el fotógrafo, decía que también el hecho de haberla realizado en blanco y negro daba para que pudiera sentirse como si hubiera sido una película de hace 50 años o dentro de 50 años, sentirse como actual, ¿no? Y tiene que ver con todos esos temas y esos retratos que yo creo que apelan mundialmente. Por algo también, pues la pegó mucho, digamos, fuera del país, ¿no? Sí, fue muy bien recibida en el resto del mundo. Para la gente que no la haya visto, desafortunadamente es una película difícil de conseguir en línea, aunque por ahí en algún momento, esperando ahora con el aniversario 20, la puedan colocar por ahí de manera legal. Voy a tratar de resumir la historia que nos cuenta para luego entrar al discurso. Tú corrígeme cualquier cosa que, como siempre ocurre, diré mal. Conocemos a don Plutarco, que es un hombre mayor, ya entrado en los 80, 70 y muchos, que él vive en alguna sierra de algún lugar, lo voy a poner así, Ujú. ¿no? Como para entrar al discurso, en alguna sierra, en algún lugar en donde se está desarrollando una guerrilla, pues para conquistar las libertades de la región y eventualmente del país que ustedes elijan en donde se desarrolle la historia. En esa guerrilla participa su hijo y don Plutarco está al tanto de eso. Pero en algún momento llega el ejército, evidentemente, a realizar una persecución en contra de los guerrilleros y don Plutarco, al conocer al capitán del batallón que está persiguiendo a la guerrilla, queda atrapado en esas dos paredes, la familiar sentimental y la de la propia búsqueda o tratar de entender, no de entender, de lograr lo que la guerrilla está buscando y su relación a través de la música, porque él toca un violín, el violín del nombre de la película, de su relación con este capitán que queda un poco encantado, creo que esa es la Ujú. palabra, no solo con la manera como él toca el violín, como don Plutarco toca el violín, sino con la música en sí. Esa música, ese ritmo, esa atmósfera que se crea con esa música en particular, al capitán le dice algo y entre los dos se empieza a establecer una relación con don Plutarco, repito, en medio, entre su hijo guerrillero y este nuevo amigo que tiene su poder, que es el capitán que va persiguiendo a los guerrilleros en donde está su hijo. Esa es la historia que cuenta el violín. En España se llamó El Violinista, nada más Mm. para dar bien el dato por si alguien por allá la quiere conseguir o quiere recordarla. En España se llamó El Violinista, que yo creo que le quita mucho contexto a la historia, pero para allá iremos. Esa es la sinopsis, Axel, y a partir de ahí se desatan una serie de lecturas bien interesantes, de las cuales me gustaría que tú nos empezaras a dar algunas que te parezcan pertinentes y luego empezar a hablar de la película en sí, que tuvo un rodaje también, pues muy de esa época, que Mm. también podrá ser muy contemporáneo, un poco accidentado. Yo quisiera contextualizar algo que me parece también muy sui generis de la película. Estábamos en el verano del 2006 cuando se estrenó acá en México y yo recuerdo que la fui a ver 2 veces al cine. El primer fin de semana que se estrenó ya venía de Cannes, digamos, ya venía a hacer ruido, pero eso normalmente, pues, no se representa en taquilla, ¿no? Como que se queda en nicho y en la Cineteca y todo eso. Yo me acuerdo haberlo visto en un cine en Insurgentes, que todavía existe, y fue un sábado como al mediodía y estaba repleta la sala. Y dije: "Órale". Entonces, seguramente, pues, es porque se hizo mucho ruido. Me acuerdo que la jornada hizo mucho ruido entonces en la prensa. La fui a ver, la volví a ir a ver un mes después en ese mismo cine, en un martes, digamos, como a las 8 de la noche y estaba repleto. Y ahí fue cuando dije: "Esto no sé si lo vuelvo a ver", y no lo había visto yo en una película mexicana desde Amores Perros. Fue un fenómeno que me acuerdo que en ese entonces fue la segunda más taquillera después de Spider-Man 2. Y como una película que en teoría y hoy en día cualquiera diría nadie le interesaría ver, tuvo tanta conexión con la gente, es lo que más
me encanta pensar en la película como que lo que logró, ¿no? Claro, porque eso habla mucho del alma misma de la película. Para seguir contextualizando, es muy raro que una película mexicana compita a esos niveles en la taquilla. Ya no hablemos ni de la temática ni nada. Hablando de una temática en donde la violencia está presente en un país que le acababa de declarar la guerra al narco, aunque el tema del narco no está en la Ujú. película, ya la hacía desde algunos ojos, digamos, con poca visión, difícil. A eso hay que agregar que la película está fotografiada en un blanco y negro muy dramático. Sí. Lo cual, si ahora la gente ya no quiere ver películas en blanco y negro, ahí empezaba el asunto, entonces la hace doblemente difícil. Tercero, era una ópera prima. Nadie conocía a Francisco Vargas fuera de la escuela de cine, ¿no? Exacto. Cuarto, el reparto. Él, y lo dice el propio Francisco en una entrevista que le hizo Roberto Fiesco, el 90% del reparto son no actores. Es decir, nadie sabíamos quiénes eran. El 10% restante son actores muy competentes, con mucha técnica, muy bien formados, pero que no necesariamente están en las marquesinas masivas, ¿no? Gerardo Taracena, Dagoberto Gama, Llama. Silverio Palacios, son actores muy populares, especialmente ahora, pero que en ese momento no necesariamente estaban, digamos, bajo los reflectores. Y eso, creo, repito, le da a la gente que no la ha visto un poco la dimensión del alma de la película, que nos está hablando de cosas mucho más profundas que la anécdota que torpemente les comenté hace rato, ¿no, Axel? Sí, y que, o sea, como listaste ahorita, son todas las cosas que normalmente nos dirían, esto no le interesa a la gente. Ujú. Y hay una verdad ahí. Yo me acuerdo en su momento que pensé que tratándome de explicar este fenómeno de la película, que siempre me gustó, la verdad, mucho, Sí, pero yo siempre dije, bueno, ¿será que el efecto blanco y negro y estas escenas como la que le cuenta el origen del mundo al nieto, que estamos en la fogata y todo eso, de repente dije, bueno, capaz de que a la gente le recuerde también las películas de la época de oro, ¿no? O sea, es como un efecto puede ser, inmediato. sí. Pero ahora que la volví a ver, yo no la siento tan cercana a eso, nada. O sea, yo sigo pensando que es como muy sui generis y que fue una apuesta muy grande, sobre todo que el prota haya sido interpretado por don Ángel Tavira, ¿no? Violinista que no era actor profesional, ¿no? Claro, ahora que yo también revisaba material de la película, Martín Bueje, que es el cinefotógrafo, como lo dijiste hace rato, explicaba justo el nivel de dramatismo que buscaron a la hora de utilizar el blanco y negro. Un blanco y negro que no decidió él, por lo que cuentan, Ujú. ¿no? Ya estaba decidido antes de que llamaran a Martín. Y yo dije, pensé lo mismo, ¿será que esto le llamó la atención a la gente por el otro dramatismo, bastante más metidos en tules y elegancias de Gabriel Figueroa, que las abuelitas se imaginen, ¿no? Que están... Y no, en realidad lo que le llamaba a la gente la atención era que estaban viendo una película que, siendo una ficción, se sentía tremendamente como si fuera un documental. Parecía que la gente estaba viendo historia viva, algo que había pasado en realidad. Y esa es una de las barreras que ahora están muy asumidas, la ficción, la no ficción, los actores con los no actores, que en ese momento también acabaron siendo un poco vanguardistas. Esas películas en las que no se sabía si lo que estabas viendo o estaba basado en una historia real, que era la otra lectura que mucha gente le daba. Esto pasó, ¿no? Seguramente esto ocurrió, está basado en una historia real, o que era un documental, como el propio Francisco lo explica. A mí había gente que se me acercaba, cuenta él, diciéndome, me gustó mucho tu documental. Ujú. Y por el otro, una ficción que está ubicada en todos los terrenos del planeta que uno se quiera imaginar. Esas fronteras no eran lo común en esos años, Axel. No, no, porque estamos, digamos, tratando de acordar de las películas de ese momento, que bueno, ya ahí era cuando nos empezaban a volver a querer en Europa en los festivales, Sí, ¿no? Pero las que estaban ya llevando eran las ópera prima de Amat Escalante, la segunda de Reigadas. O sea, eran películas francamente con una propuesta muy de cine de arte y de autor, en la cual tampoco el violín tiene nada que ver. O sea, no pasa por ahí. Y
no había películas en blanco y negro referenciales en ese momento, el lenguaje medio documentaloso, cámara en mano o montaje a la defensiva que decía por ahí Martín alguna vez o el mismo Vargas, ¿no? De decir, bueno, pues por la situación sobre todo de Don Ángel, pues de repente sí tenía que Ujú. hacer el campo y contracampo para ayudarlo después en la edición a que fluyera la actuación, ¿no? No había nada, parecido en ese momento en el cine en México, inclusive fuera de, ¿no? Claro. Inclusive ya otras películas ya tomaban un poco el contexto del narco, o todas las colombianas, pero de esta tampoco, ¿no? O sea, como bien decías. Lo que decía yo en un principio, que creo que acaba levantando el nivel de la película, especialmente en nuestros años, fue un rodaje. Bueno, este es otro, digamos, ingrediente que pudo haberle dicho a la gente, no la veas, es una película de bajo presupuesto. Se las vieron bien duras con la lana, no Ujú. tenían para variar, ¿no? Que ese es un mal que a la fecha sigue padeciendo el cine mexicano, más allá de no tener espacios en la exhibición. Pero además de todo, es una película que tuvo muy bajo presupuesto y a pesar de eso no se nota. Yo creo que la película, entre el discurso, estas lecturas que luego vamos a tratar de explicarle o de comentar con la gente, y la manera como sorteó sus dificultades materiales, acaban ahondando en lo atemporal de la película, porque uno diría, ¿es normal que una ópera prima no tenga dinero? Pues bueno, es normal, pero no es lo deseable. Sí, Lo no, deseable es que tengan dinero, ¿no? ujú. Y por el otro lado, pues sí, una película que habla de violencias, pues sí, es una película que habla de violencias, pero no precisamente la violencia que estaba destapándose en ese momento en el país. ¿Hubo visión o es una sensibilidad bien especial la que Francisco y su equipo acabaron imprimiéndole a la película, Axel? Porque Francisco tiene mucha vocación sociológica, quiero creer, quiero entender. Él lo dice, yo estaba haciendo radio fuera de la Ciudad de México, radio en provincia, eso te abre otras fronteras, te da otras lecturas, pero más allá de la sensibilidad, creo que hay una convicción política bien interesante que justo a la película le da un aliento larguísimo. Voy a tratar de cerrar mi pregunta dándote este comentario. El podcast pasado de Cine Garage estuvo dedicado a Nuevo Orden, por ejemplo. Una película que también quiere entrar a la lectura política de su momento, quiere hacernos entender cosas sin tomar una postura clara, que se vale, ¿no? Siempre y cuando tu película, lo voy a decir con todas las letras, bueno, lo voy a repetir porque ya lo dije en el podcast, esté parada del lado correcto, humano, del mundo. Francisco con el violín logra todo lo que Nuevo Orden quiso del lado correcto del planeta con menos dinero, por sensibilidad, por visión artística, por vocación sociológica. ¿A qué se debe esa postura tan humana? Pues creo que más bien la diste tú. O sea, yo creo que sí tiene que ver con la vocación sociológica, con el compromiso de asomarse al otro, ¿no? Desde el puro hecho de querer saber en sus programas de radio acercarse a la música Tierra Caliente, lo cual después le vino su idea de hacer el documental Tierra Caliente sobre los músicos de ahí, concretamente en un violinista que le decían el Paganini de Tierra Caliente, que ahorita no recuerdo el nombre, y dentro de esa investigación conoce a Don Ángel Tavira y a sus familiares, digamos, con los que tocan música, ¿no? Ya desde ahí, ya te está hablando de un director que está buscando otras cosas, otras sensibilidades, sin ni siquiera hacer como no como una visión extranjerizada, ¿no? De alguien que, aunque diga mexicano, pues está queriendo exotizar, porque el documental Tierra Caliente, pues no, que está ahí en YouTube, no pasa por ahí, ¿no? O sea, no, es una visión muy de amor hacia la música y de honestidad antropológica social, de decir, ¿qué onda con todos estos músicos de Tierra Caliente? Un lugar que hoy en día es imposible entrar, por ejemplo, dada las condiciones sociales, ¿no? Desatadas en esa época. Desatadas en esa época. Entonces, ya desde ahí creo que sí se cuece aparte. Otra cosa que yo pensé, porque claro, con Nuevo Orden también se me vino mucho a la mente, que otra diferencia que tiene es que
Aquí el enemigo, puedo decir enemigo por mera pereza, pero vamos a decir que la figura, el elemento en contra es el Estado y es el ejército, pero las clases son las mismas. Eso es lo que vuelve muy interesante el violín. O sea, no es el, ¿no? La clase social, son iguales. De hecho, en el diálogo que tiene el capitán, interpretado por Dagoberto Gama, cuando se explica su origen, es un origen muy similar. Decía, pues mataron a mi papá, no explica en qué andaba el Ni por papá, qué ni cómo. no importa, ¿no? Pero quedó huérfano desde niño y dijo, no teníamos ni para comer, ¿cómo yo iba a aprender a hacer música, no? Y es más bien el Estado, gobierno, que es el que está aplastando a la comunidad, y es la comunidad la que resiste, pero a nivel de clase, pues vienen de los mismos orígenes todos ellos. Eso es lo que también le da mucho valor, porque habla de una visión un poquito menos morbosa y prejuiciosa de parte de Francisco, y le da mucha profundidad, ¿no? Hay un detalle que me gusta mucho, por ejemplo, que tiene que ver con todo esto, y que es muy sutil, pero hay 2 momentos donde se ve que el personaje del capitán intenta tocar el violín, y el puro hecho de tocarlo, al no saber, pues obviamente suena espantoso. Claro. Y es una manera mucho más sutil que el inicio de la película, que es más fuerte, que tal vez era necesario para Francisco empezar con esos 2 planos, secuencias en cámara fija que son muy violentos, y a partir de ahí la película deja de ser gráficamente tan violenta como lo es ese inicio, pero como para que quede claro cuáles eran las violencias, digamos, de esta maquinaria, esta máquina que solo obedece órdenes, que es el ejército, ¿no? Incluso cuando esas órdenes van en contra de su propia gente, Sí. porque en ese diálogo entre don Plutarco, que es el nombre del personaje, que es don Ángel, y el capitán, que es Dagoberto Gama, el capitán que no tiene nombre además, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que ese es otro enorme acierto. Los altos rangos del ejército que nos muestra el violín no tienen nombre. Son capitán y teniente. Los Sí. otros puede que tengan por ahí algún nombre adjudicado. Ellos no, y eso también se me hace un gran acierto. En esa plática, como dices, el capitán y don Plutarco se dejan ver del mismo origen, se dejan ver probablemente de la misma región, porque por algo mandan al capitán. Él no pide ir, da a entender que lo mandan, está ahí a fuerza, como dices, obedeciendo reglas, obedeciendo órdenes, en contra de su propia gente, que es su propia gente. Y justo ahí, en ese medio, es donde está el otro acierto de la película, que la diferencia enormemente del tremendismo que explota Nuevo Orden, que es, como dices, si hay violencia, te la voy a enseñar para empezar, pero luego esa violencia va a quedar flotando, no la vas a volver a ver, pero es una amenaza que está ahí. Es algo que está ocurriendo alrededor de estos 2 personajes que arman una cúpula alrededor y con la música, que se me hace un momento súper importante el decirle a la gente, a ver, somos todos la misma cosa, nomás que este señor toca música y este señor sigue órdenes. Es la única diferencia. ¿Qué tal? Soy Eric Estrada. Vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro nuevo curso de cine en línea, El Nuevo Horizonte del Western. Ahí vamos a explorar justo eso, el western, uno de los primeros géneros cinematográficos en la historia, uno de los más activos y uno de los más universales. Vamos a entender el nacimiento y el porqué del western, vamos a ver sus transformaciones y vamos a hablar, por supuesto, de películas de vaqueros hechas en Estados Unidos, en Italia, en España, en México también, que tuvimos nuestra parte de western. Iniciamos el 14 de mayo. Las sesiones duran 2 horas. Habrá una sesión cada miércoles a partir del 14 de mayo. Y a la hora de terminar nuestro curso, de haber explorado incluso sus mezclas con la ciencia ficción, con el terror, con otros géneros, lo cual hace del western algo muy, muy vivo, cuando terminemos nuestro curso, vamos a sortear una barra de sonidos sonos entre la gente que se haya inscrito. Con esa barra, ustedes van a poder ver películas en casa, pero que suenen como en el cine, y a veces, se los digo yo, mejor. Vengan, inscríbanse. Es un curso abierto a todo mundo. No necesitan saber absolutamente nada de cine, nada del western. Incluso
Pueden que ustedes piensen que no les gusta el western, aquí se van a dar cuenta de que les gusta más de lo que ustedes creen. Inscríbanse, repito, iniciamos el 14 de mayo. Si ustedes no pueden llegar a una de las sesiones o quieren revisarlas, nosotros las dejamos grabadas para que la gente que se inscribió pueda revisarlas tantas veces como quiera en un periodo de tiempo durante y después del curso. Pidan informes en joaquin@cinegarage.com. Ahí les dicen qué es lo que hay que hacer para inscribirse. Hay descuentos para Patreons y para exalumnos, así que si ustedes se suscriben ahora mismo al perfil Patreon, pueden obtener un muy buen descuento en este curso, El Nuevo Horizonte del Western. No importa en qué parte del mundo vivan, ahí nos encontramos, ahí vamos a hablar de películas bien emocionantes, de un género mucho más interesante de lo que la gente cree. Iniciamos el 14 de mayo a las 7 de la tarde, sesiones de 2 horas a la semana, con material de lectura, con películas para ver y revisar. El Nuevo Horizonte del Western, nuevo curso en línea de Cinegarage. Informes joaquin@cinegarage.com. Hola, esta es una invitación para que al terminar este episodio del podcast Cinegarage vayan directamente a www.patreon.com/Cinegarage, elijan uno de los 3 niveles de suscripción que tenemos activos hasta ahora para todos y todas ustedes y comiencen a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos ahí para todos y todas ustedes. Nosotros, con esa aportación que ustedes hacen mensualmente, podemos seguir produciendo Cinegarage, uno de los podcasts más escuchados y con mayor tradición con temática del cine en todo Iberoamérica. ¿Cuál es, qué es, cómo funciona ese contenido exclusivo? Dependiendo del nivel de suscripción, ustedes tienen acceso a uno o al otro o a todo el conjunto. Tenemos entrevistas, críticas a los estrenos de cine, de festival, de cine comercial, de cine infantil, todo tipo de géneros. También tenemos cobertura a los festivales de cine, muchísimas entrevistas alrededor de las películas que ustedes están viendo o que van a ver. Y por supuesto tenemos descuentos y accesos preferenciales a nuestros cursos y a nuestros talleres. En esta ocasión, mil gracias a Jorge Avilés, Nana Yatsin, Juan Carlos Abundes, Julio Toledo, Josefa, Alejandro Acosta, Marcela Vargas Reynoso, Samuel Rivera, Tania Ortiz, Gabriela Zambrano Morales. Ellos y ellas ya son parte del Patreon Cinegarage, ya disfrutan de ese contenido exclusivo para todos y todas ustedes. Vengan, súmense, encuentren algo a lo que nadie más tiene acceso, que es al contenido especial para nuestros Patreons en www.patreon.com/Cinegarage. Ahí nos vemos. Habiendo entrando a todo lo anterior, mi estimado Axel, tú que conoces el corto de donde sale el violín, ¿qué tanto cambia, qué tanto esponja, qué tanto hay de un Francisco pre-largometraje al enorme largometraje que tenemos después en el 2005, que después de un largo recorrido por festivales, estrena un año después en México, pero la película es del 2005? Ujú. Yo creo que la esencia es la misma, solo que se permite explicar y construir un poco más, porque el cortometraje, su tesis, digamos que es como un tercio de la película, y de hecho no volvió a filmar eso, ese material lo toma y después construye alrededor de ese material, pero digamos que la anécdota es la misma, solo que de manera muy sintetizada, pero como que al hacerlo largo, lo que aprovecha mucho y lo hace muy bien es dar un poquito más de contexto de parte de la guerrilla, digamos, por así decirlo, del grupo de defensa, digamos, de la comunidad. Y aprovecha ahí y mete una escena, por ejemplo, que me parece muy buena, que es cómo se hace del burro, porque en la tesis, pues ya nada más aparece con la burrita y va a buscar, ¿no? Va con el pretexto a trabajar en su milpa. Y acá más bien es de cómo él se hace por tratar de ayudar a su hijo, se hace de una burra y entonces va con un hacendado y este hacendado pues le hace firmar, digamos, un papel en blanco para después quedarse con sus tierras. O sea, como que ese compromiso social y responsable de parte de Francisco sin olvidar que está queriendo hacer una película, que está queriendo contar una historia, que está queriendo emocionar.
pues sí aprovecha y mete eso, o sea, y mete más personajes. Ahí podemos ver a Mercedes, que interpreta a una de las líderes, a Ángeles Cruz, ¿no? Que están ahí de parte de los combatientes, digamos, ¿no? Esta es una pregunta a ti como director en particular. ¿El cine puede ser combativo? Yo creo que esta es una película combativa justo por lo que acabas de decir. Hay un compromiso social, hay una denuncia ante un sistema que ahora nos tiene como nos tiene, porque es el mismo sistema, ¿no? Y a nivel mundial, vean cómo estamos, ¿no? Los ricos más ricos, los pobres más pobres, y en medio un caos brutal. ¿Puede ser el cine combativo y frontal, como creo que lo es El Violín, a través de la propuesta estética? Porque creo que esta es una película que cuando puede, tiene una propuesta estética muy clara, muy ligada a las emociones, con una donde incluso, lo voy a llamar así, por desconocimiento, se nos recrudece la iluminación, se hace artificial. No es que lo demás sea muy naturalista, porque estamos hablando de una película hecha en blanco y negro, pero hay momentos en donde esa iluminación nos envuelve de una forma distinta, ya buscando un juego estético en la pantalla. Muy de acuerdo, o sea, de hecho, digamos que toda proporción guardada, pero es lo más cercano que hemos tenido en el mundo de ficción a Batalla de Argelia, de Gillo Pontecorvo. O sea, si es una película claramente con su postura, digamos, política y de Que también es en denuncia, blanco y negro, que también es en blanco y negro, que también tiene esta búsqueda documental, nada más digo, una película de como casi 40 años antes, pero también tiene esta búsqueda como documentalosa y de lenguaje muy de cámara en mano y todo eso, para lograr generar una empatía y una anécdota que la cuento rápido, pero creo que serviría para el mismo caso del Violín, que es que en algún momento quisieron presentar como pruebas cuando estaban enjuiciando a Panteras Negras en Estados Unidos. Dentro de las pruebas que presentaron los fiscales era que tenían la película de Batalla de Argelia. Y después uno de los jurados, una persona civil, común, corriente, dijo que cuando les proyectaron la película como prueba, dijeron, me hizo entender más a las Panteras Negras en vez de entender al fiscal, ¿no? Entonces, El Violín, y creo que también se explica mucho el cómo conectó con la gente, es que justo tiene esa parte que logra muy bien, que como no... Tendrías que ser una máquina tú mismo o atole en las venas para no saber de qué lado tendría uno que estar en una situación similar, ¿no? Por ese lado creo que sí puede hacerse una película así, teniendo esa responsabilidad y esos pantalones también de decir, yo veo así las cosas, ¿no? Y como decías hace rato, pues a diferencia de otras películas donde dicen, no, yo nada más expongo todos los problemas que yo veo y háganse ustedes bolas, pues no. Que es lo que decíamos justo en el podcast de Nuevo Orden. Vean lo que puede pasar, vean quién puede provocar esto. ¿Quién, don Michel? No sé, no te lo voy a decir, ¿no? Y no te voy a decir que va a pasar, nomás te lo pongo ahí. Acá hay bueno, hay un mejor guión de entrada. Yo creo que el trabajo de guión también es muy sensible. Nuevo Orden, lo dije en el podcast, por eso me atrevo a repetirlo ahora. Tiene un guión súper perezoso y pues ahí tenemos lo que tenemos. Ahí escuchen el podcast, ahí se los voy a dejar. Ahí lo encuentran es justo el anterior a este. Mañosamente hice primero aquel y luego hice este. Y en el tema de la violencia en general, no me voy a referir nada más a la nacional, creo que eso merece un podcast aparte, cómo hemos analizado, masticado, entendido qué va a salir de la violencia que ha pasado por las películas en México. ¿Crees que se ha hecho de una buena forma con películas similares, pon tú, o movimientos similares alrededor de la violencia en el mundo, parecidas al Violín en México? ¿O si es un caso muy, muy, muy aparte, justo por el hecho de no decirnos en qué país ocurre, por no mostrar los colores de los uniformes, por ejemplo, que nos darían algunas pistas? No es precisamente un análisis de la violencia, pero me gustaría saber tu opinión sobre en qué momento del análisis de la violencia o de la explotación de la violencia, como le queramos ver en el cine mexicano, puede quedar inserto el Violín. ¿Es el origen? ¿Es una película atípica? ¿O es una película tan avanzada que nos está dando luces al final del túnel a 20 años de su estreno desde el 2005? No sé si me explico, Axel. Por ejemplo, la otra vez me estaba acordando de Eli. Y me acuerdo que cuando salió y lo escandalosa que fue la escena de tortura. Y es una película que, si mal no recuerdo, es de hace como 15 años. Es del 2013.
Bueno, un poquito más para acá. Pero bueno, todavía en esa época no había tanto abuso de exposición gráfica de la violencia a partir de las redes. O sea, que ya ahora es tan común. O sea, me acuerdo que sí causaba mucho shock. Y si ahora se volviera a revisar Ellie, ya tal vez no causaría tanto shock. Entonces, creo que sí requeriría como una observación, un estudio más serio, más profundo y como abrir todavía más el panorama, porque yo pensando en el violín, ahora volviendo al violín, de repente decía, las referencias en la época pues era Aguas Blancas, Acteal, como que teníamos esas referencias de violencia de los militares contra las comunidades, pero solo se sabía muy poca imagen que había, si alguien grabó por ahí en video, Como obviamente, filtraciones, sí, casi, ¿no? y de muy no tan gráfico, y de ahí en más la prensa. Ya ni siquiera hoy en día la prensa como tal, impresa del día a día, ya ni siquiera existe. Entonces, yo creo que, digo, no existe como funcionaba pues en esa época. Si el violín hubiera salido, lo que estoy queriendo decir es que si el violín hubiera salido hoy en día, tal vez también quién sabe qué pasaría con ella. Eh, por ya tanta exposición gráfica de violencia que tenemos, aunque no lo queramos. Si abres tu Twitter, digo, yo ya la cerré, pero si abres tu Twitter, te ofrece una cantidad de violencia gráfica con cualquier contexto, que no lo estás ni pidiendo. Y ahora tú crees que la película se nos quedaría ahí en una especie de limbo. Yo creo que sigue gustando. De hecho, hace poco se la puse a unos alumnos y la analizamos y sigue gustando muchísimo porque los temas esenciales ahí están, pero sigue causando mucha inquietud los primeros planos, que son Sí, muy fuertes, son muy, muy duros. pero que tienen ese propósito, ¿no? O sea, insisto, es como de, ok, así es. Y de ahí en más ya se dosifica. Yo creo que tal vez no sé, tal vez hoy en día se le exigiría que le faltó más violencia gráfica al Ujú, violín que la ujú. que tiene, lo cual no es necesario. No, a pesar de que, insisto, creo que ya estamos empezando a encontrar películas, pongo Sujo como un ejemplo, Ujú. aprovechando que se acaba de estrenar en España, donde también nos escuchan, que sin negar la violencia en donde estamos sumergidos, ya está entregando reflexiones sobre, oigan, creo que de esta violencia podemos sacar buenas reflexiones, podemos encontrar un punto de luz en medio de tanto lodazal, y creo que el violín acaba abonando a eso, estando ubicada donde está. Ahora que dijiste lo de, le enseñé la película a mis alumnos, ¿cuál era tu finalidad? ¿Cuál era el enfoque cuáles eran los puntos que tú querías dejarles claros a través de revisar una película de hace 20 años? Pues más bien se revisó desde Tierra Caliente, Desde el documental. desde el documental y de cómo un personaje puede dar tanto hilo, pues, digamos, después la tesis, que es un gran cortometraje, es una gran tesis, pudo haberse quedado ahí, Francisco, y después haberlo hecho largo y después seguir. De hecho, creo que Don Ángel ganó un premio, una mención como actor en Cannes. En Cannes, sí. Entonces, digo, es uno de los mejores músicos que hemos tenido de esa zona del país y de ese tipo de música, y como era para el curso de producción en sí, entonces como tener esa visión de cómo hay historias que dan para seguir explorando, y porque me parece que es una película, como lo platicamos en su origen, que se puede estar medio olvidando y es importante que no se olvide esa película, ¿no? Claro, yo creo que es muy, muy importante, especialmente ahora que los nuevos directores probablemente están recibiendo beneficios desconocidos del violín. Hay mucha gente que, ya sabes, estas listas que se hacen cada 10 años, Ujú, ¿no? Las ujú. mejores 100 películas de la historia, evidentemente como la gente que las hace va cambiando y evidentemente como unos envejecen y otros rejuvenecemos, fíjate qué mañoso soy, Ujú. el top 10 siempre cambia. Sí. ¿No? Y a últimas fechas, el violín se ha estado acomodando en ese top 10 cuando antes evidentemente no estaba mencionada. Creo que es justo el momento en el que la película puede renacer. Y a mí se me hace bien interesante lo que decías sobre Don Ángel. Es un personaje que da mucho hilo. Yo podría establecer el símil con Tierra Caliente, porque Tierra Caliente empieza hablando de este grupo de músicos en esa zona en particular de México, en donde Don Ángel empieza a destacar y uno dice, bueno, un músico
de pueblo itinerante, ¿no? Con esta visión desde la ciudad, desde la metrópoli, de, ay, mira, un señor que toca el violín. Y conforme el documental va caminando, te das cuenta que, oh, sí, es un señor que toca el violín, pero que sabe leer música, que sabe escribir música, que le interesa documentar la música que Sí, él toca y que los demás tocan. Es decir, es alguien bastante más importante y trascendente de lo que una mirada desde la ciudad, con lo limitado que eso es y con los prejuicios que eso implica, diría, ay, dale 10 pesos al señor que toca el violín. Hombre, ahí tenemos a un señor completamente ilustrado en la música, que además le interesaba dejar un documento importante sobre lo que a él le gusta, que es justo la música que él toca. Ahí establecería yo el símil entre lo que tú dices, el músico, el tema, Francisco, pasar del documental al corto y del corto al largo, podríamos tener ahí un buen paralelismo. Yo repito, todas las películas que se mencionan en estos episodios se las dejo pegadas abajo de la publicación del podcast, tanto en el perfil Patreon como en la web de Cine Garage. Ahí están las ligas directas para que las vayan a ver en las plataformas en las que estén. ¿Alguna anécdota que tú sepas en particular de Francisco? Lo digo sin dejar de enviarle un saludo, porque parte de la idea de hacer este podcast y de la lucha por conseguirlo fue tuya. No sé si tengas algo en particular que te gustaría contar de la película. digo, es algo que hubiera sido mejor que él lo contara, digo, no lo sé, pues me refiero a que me hubiera gustado saber un poco más de este ejercicio, porque el crew, el equipo de filmación, el fotógrafo original, no fue el mismo que después fue Martín Bueje, y por otro lado es como retomar la historia. Qué tan complicado fue retomar? Porque la filmación me parece que no estuvo muy alejada en tiempo entre la tesis y el largo, pero tampoco fue de un mes. O sea, sí fue, me parece, de un año o hasta más de un año entre que filmaron una y otra. Y supe que a punto de filmar, creo que una semana antes de filmar, Don Ángel se enfermó y casi se les muere. O sea, estuvo muy delicado. Ya él ya estaba grande. Sí, Y tuvieron que parar porque todo este ímpetu que tenía Francisco de querer filmarla y todo eso, hizo ver este lado por más humano, digamos, más responsable, es decir, una congruencia a todo lo que venimos diciendo de su visión de la película como director, pues también fue congruencia con los hechos, porque también hay gente que dice una cosa y hace otra luego en las filmaciones, y él no, y él dijo, no, 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 hasta que este señor esté bien. Otros habían dicho, no, 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 pues qué, démosle, y se les muere. claro. O no, tráiganme a alguien más, ¿no? Y él dijo, paran todo, lo tenía en su casa, su hermana, si no me equivoco, es doctora, estaba atendiéndolo, estaba haciendo cuidado, y hasta que estuvo bien, que fueron semanas después, dijo, bueno, vamos a retomar. Y después fue muy complicado porque eran 3, a pesar de que ya tenían, digamos, insisto, como un tercio de la película, creo que la hicieron en 3 semanas, 4 días, 3 semanas y 4 días, que eso es nada, o sea, es un suspiro, y fue un rodaje que se la pasaban filmando, tuvieron todas las complicaciones climatológicas y normalmente podían parar o no, seguramente alguno que otro día pararon, porque pues es una zona complicada en la Lobera y en Iztapaluca, y mucha lluvia y mucho viento y mucho de todo, y entonces se la pasaban así cambiando, y ahora hacemos un interior y ahora hacemos un exterior en 35. Claro, sí, la película está filmada, Está no está filmada, grabada. no está grabada, cosa que tiene también toda esta serie de reflexiones que se han ido olvidando, que tienen que ver con los ensayos, con cuando ya de veras sentimos que la tenemos para filmar, filmemos. Entonces, que luego ya es un cliché decirlo así o escucharlo así, hablar sobre el rigor y la disciplina, pero tiene que ver con eso, ¿no? Ya hoy en día muchos dicen, no, no importa, la ensayamos o filmamos, no, grabémosla, pero nadie Ujú, tiene claro qué va a pasar. claro. Y pues ahí más bien todavía tenía esta parte del cuidado, insisto, pues era un señor ya grande, también tenían que estarlo como cuidando para que las tomas valieran la pena y no estarse este, cansando, digamos, de más. Y pues que ahí estuvieron varios amigos y amigas muy, muy queridos en ese rodaje,
Y la verdad es que quiero contar una anécdota que yo creo que no se molestaría que la contara, al contrario. Cuando yo entré en el CCC, yo entré en el 2006 y yo tenía compañero de filmación a uno que estuvo de segundo asistente de cámara. En el violín. En el violín. Y un día, Emiliano se llama, y un día Emiliano me dijo, oye, acompáñame, ya se había estrenado el violín, ya estaba haciendo ya había sido un éxito, digamos, en Francia, ya se había exhibido comercialmente, o allá fue un trancazo, etc. Y un día me dijo Emiliano, acompáñame, me hablaron de la oficina de Francisco, que hay un cheque, porque como todo el mundo fue muy mal pagado, algo que hizo Francisco fue darles puntos a todo mundo, a todo el que de la película. Y después, cuando le entró dinero de Francia, le hizo las cuentas y le habló a cada uno y le dijo, ven, entró tanto, te corresponde tanto, que era poco, rendía más en ese entonces que ahora. Me acuerdo que era particularmente poco, pero me hizo ver una acción de un director que yo recién había entrado a la escuela y dije, así debe de ser, y así son todos, y no lo son así. Entonces, eso, la verdad, tengo que reconocérselo, eso sí me tocó verlo directamente por medio de Emiliano, que fue alguien que cumplió su palabra en todo ese proceso de esa película, ¿no? Y que refuerza una postura que yo he defendido desde hace mucho, en contra incluso de alguien que siempre me ha dicho, no es cierto, así no es. El cine se hace en equipo. Sí, hay un director, hay una directora, evidentemente, es una estructura todavía muy vertical, pero la punta del obelisco no haría nada sin todos los demás. Es un trabajo que se hace en equipo y creo que Francisco lo entiende muy bien. Por lo que me dijo Francisco, se planean algunos eventos alrededor del violín. Si no es que pasaron, van a pasar. Yo creo que deberían seguir pasando. 20 años de una película que a mí me parece... Yo cuando la vi, yo estaba empezando a dirigir una revista de cine y recuerdo mucho que me insistió en particular Gina Cobos, tienes que ver el violín, tienes que verlo, tienes que escribir de ella. Y yo salí, me pasó lo mismo que a ti, Axel. Yo la vi y dije, esta película tiene otro espíritu y esta película no se parece nada a lo que se está filmando en México. Y por lo que hemos platicado, creo que no se parece nada a lo que se está filmando ahora tampoco. Por eso la llamo una película visionaria. Entonces, creo que se tiene que revisar, se tienen que hacer cosas alrededor de ella. La gente que quiera estudiar cine o algo relacionado a comunicación, a imagen, incluso a cuestiones de historia, justo la película siendo tan universal como es, creo que va a acabar proponiéndoles muchísimas cosas. Entonces, estén atentos por si en algún momento sale algo sobre el violín extra a este podcast que por lo menos yo hice con mucho cariño. Te agradezco mucho que hayas empujado hasta el final para que saliera. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar de la película? Que si le sigue dando curiosidad, bueno, obviamente ver la película, pero también está el making of que hizo mi amigo Atoy Viveros. Ahí está en YouTube, Making of el violín, y ahí se ve las condiciones efectivamente muy guerrilleras con las que la filmaron, y vale mucho la pena ver ese making of después de haber visto la película, si la encuentran, obviamente. Y gracias de nuevo por hacer este podcast. No, al contrario, Axel, tú que de repente escribes y dices, creo que hay que hacer un podcast de esto, yo siempre tomo la palabra porque son siempre ideas muy, muy brillantes y muy valiosas. Entonces, agradecerte que hayas participado, invitarte cuando quieras al podcast Cine Garage. Ya sabes que aquí las puertas están abiertas para ti. Y pues nada, nos veremos pronto. Sí, igual, gracias. Vean el violín. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.